Creo que la problemática de fondo tiene que ver con una pregunta. Si los jueces constitucionales, los jueces de amparo, podemos o no intervenir en temas de política pública. Eso creo que es una de las preguntas que merodean el asunto. El tema del interés legítimo con esto, por lo siguiente. Se sostiene que no debemos intervenir en estos temas porque hay se le llama argumento contramayoritario. A nosotros no se nos elige por el voto popular. Entonces dicen, ¿cómo es posible que un juez de distrito o un magistrado de circuito mm, vaya a definir o intervenir en un tema de política pública? No es que estemos diseñando una política pública. Muchas veces no hay política pública. O sea, lo que reclaman generalmente las asociaciones civiles son una omisión. Es muy importante que se entienda que las asociaciones civiles que defienden los derechos sociales, principalmente como el derecho a la salud o el derecho a la educación, por ejemplo, empieza a haber un cambio de paradigma, de poder decir qué caminos encontramos para hacer efectivos los derechos. O sea, aquí se trata de hacer efectivos los derechos. Y hay dos formas de pensar. O le busco para no hacerlos efectivos, ¿verdad? O busco el camino para procurar o garantizar esos derechos. Y hacemos un control constitucional y eso en sí es democracia, ¿no? Esa es parte de la democracia, ¿no? Y entonces, ese es nuestro trabajo. Creo que tenemos que quitarnos ese sesgo, porque todos los jueces tenemos sesgos y prejuicios, ¿no? Hay elementos que me permiten, pues, hacer el trabajo de una manera que yo no tenga ningún problema como juzgador, por decirlo de alguna manera. No es algo como que nuevo, no estamos inventando nada en realidad. Podemos citar muchos precedentes que tienen que ver con el interés legítimo que ha resuelto la Corte, ¿no? Y que son de apoyo indiscutible para quien hace esta tarea. Decimos que los jueces de amparo, tribunales constitucionales, carecemos de una legitimidad democrática formal. O sea, no nos elige el voto popular. Ok. Pero gozamos, como bien decíamos, como de una legitimidad democrática sustancial. O sea, nosotros aseguramos los derechos fundamentales, ¿no? Y protegemos la continuidad e imparcialidad de ese proceso democrático. Eh, esa función de proteger los derechos humanos es parte del proceso democrático, ¿no? Nuestra labor es garantizar los derechos humanos y eso es parte del proceso democrático. Tenemos que ver la consecuencia de nuestra decisión. O sea, decir, a ver, si yo definitivamente resuelvo que no hay interés legítimo, pues ¿qué le va a quedar a las personas, no? Tenemos que ser muy sensibles a la realidad social y al momento histórico que estamos viviendo, ¿no?